La idea la presentaron primero dos abogadas, que es eliminar el lenguaje inclusivo de lo que tiene que ver con actos oficiales y cuestiones formales de Estado o de provincias o de un municipio. Esto lo tomaron un grupo de diputados y le dieron como un marco un poquito más contundente, y es un proyecto de ley que están presentando que enmarca ¿qué cuestiones, Marina? Domi, ¿cómo estás? Mira, precisamente cualquier persona puede presentar un proyecto de ley, y es el caso de estas dos abogadas que deciden presentarse ante la Cámara de Diputados para, Domi, es directamente prohibir el lenguaje inclusivo, que esté prohibido en los 3 poderes del Estado, que no se pueda usar en documentos oficiales y que tampoco se pueda autorizar en las escuelas. Domi, tampoco es que se use de manera permanente el lenguaje inclusivo, y acá es donde aparece lo interesante. Vos recién decías les títulos, ¿no? Y jugábamos un poco con esta idea de que el lenguaje inclusivo es como la canción de la Mere Esteve Serene, ¿viste? Que es todo con la E. Y no se trata de eso, no se trata ni siquiera de hablar con la E, el lenguaje inclusivo. Empieza la duda de qué se entiende por lenguaje inclusivo, y sobre todo algo que vamos a tratar de abordar, que es ¿por qué genera tanta irritación? ¿Por qué genera tanta polémica a aquellos que se oponen, y por qué eso hace que otros quieran usarlo aún más? ¿Qué significa? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Traje refuerzos. Trajiste refuerzos, Y pero sí. bueno, estamos con Góngora aquí. El proyecto de ley es que se prohíbe así simple, en los 3 poderes del Estado, punto. Es eso, y es esa forma. ¿Habla de las escuelas? ¿No habla de las escuelas el proyecto de ley? No sabemos. Sí, habla de las escuelas, ¿eh? Sí. También en las escuelas, perfecto. Góngora, te traigo acá a esta cuestión que genera, pero te digo que amor y odio, pasiones, y hay gente que detesta, así lo digo, detesta que se utilice el lenguaje inclusivo. Me parece a mí que la cuestión de ya cuando uno quiere prohibir, y es polémico, porque ¿por qué tenés que prohibir? Por otro lado, después está del gusto de cada uno. Yo no lo uso, no lo utilizo en general el lenguaje inclusivo, pero sí lo respeto, y hay toda una generación mucho más joven que se maneja de esta manera. El tiempo nos dirá si va a quedar o no. Lo resumiste muy bien, Domi, porque en realidad gran parte de este asunto tiene que ver con eso, con las pasiones que provoca. Cuando empezó más o menos a debatirse el tema del lenguaje inclusivo, que coincidió con otros movimientos de la sociedad que tuvieron que ver con luchas sociales, que tuvieron que ver con un momento en donde el lugar de la mujer estaba puesto en foco, una de las cosas que fue interesante ver era quiénes lo usaban y por qué. La primera cosa que es bueno decir es que el lenguaje inclusivo representa una cosa que abstractamente se explica en esa diferencia de lengua y habla, pero que queda muy claro cuando uno dice: cada vez que nosotros hablamos hacemos una elección, nosotros elegimos las palabras, con lo cual aquellas personas que hablan usando la E, la usan para mostrar algo, y ese es el primer efecto que quieren lograr: provocar la adhesión o provocar esta furia que provoca. Sin embargo, nos preguntamos, ¿estas personas en todos los hechos de la lengua están tan estrechamente ligados a lo que pasa con la corrección? Pensábamos hoy un poco la cantidad de veces que uno escucha fuistes y nadie se pone nervioso, o si habría, ¿no? Y claro, nadie se pone nervioso. Claro. En los ejemplos, y en esto, Domi, que tiene que ver con prohibir y cuál es el efecto real de una prohibición cuando estamos hablando de algo tan incontrolable, tan propio, tan nuestro como la lengua. ¿En cuántas casas se dice, por ejemplo, no sé, al respecto de una prima? Yo estoy pensando, por ejemplo, en la mía, la Marisa. Eso no es correcto. Una ley para prohibirlo sería absolutamente imposible que controle en mi hogar que se diga de esa manera. Son formas del habla, como decir voy de fulanito en vez de voy a la casa de. La lengua en general tiene sus normas, pero no es algo tan estricto. La lengua ocurre permanentemente. La lengua simplemente sucede, todo el tiempo está sucediendo, y nosotros participamos de eso. Cada vez que hablamos nosotros hacemos un aporte desde nuestro lugar, y los distintos argot de la juventud, el vocabulario de la juventud tiene que ver con esto. Ustedes fíjense que más allá de que esto se prohíba, en 2019 se empezó en la universidad a permitir que los chicos
entregaran trabajos usando el lenguaje inclusivo. Lo mismo pasó en las escuelas. Esto que luego se decidió de admitirlo tiene que ver con una cosa que estaba pasando por afuera de la lengua. En realidad la lengua lo único que hace es describir un mundo que está pasando por afuera de la lengua. Le pone nombre. Y en realidad cuando nosotros decidimos que lo vamos a prohibir, en gran medida, como decíamos hace un ratito, lo que se hace es darle más fuerza. Ustedes fíjense que todas las semanas hay un tema que está rozando el lenguaje inclusivo. Sí, la semana pasada, la Academia Nacional de Educación. Yo entiendo que las academias que te dicen, hay un plural genérico, los chicos, que incluye a las mujeres y los varones. La morfología del español así lo explica. No hay por qué modificar eso. Más o menos lo que explican es esto. La Academia Nacional de Educación llegó a decir, lo único que se logra con el lenguaje inclusivo es mostrar un poco más esta división entre mujeres y varones. Eso, y respaldados por lo que dice la Real Academia Española, que es con el plural masculino estamos incluyendo a los dos géneros, es la voz de la academia. Claro. Nunca los cambios adentro de la lengua llegan a la academia. Empiezan a pasar cosas abajo. Yo me acuerdo el año pasado cuando la Real Academia puso en el Observatorio de las Palabras el pronombre elle. Duró una semana, porque fueron tales la cantidad de voces en contra que rápidamente decidieron sacarlo y decir, vamos a ver cómo esto sigue derivando. Por ahora siempre la RAE viene atrás y después termina adaptando palabras, formas y cuestiones de decir, obviamente que la lengua es viva. Si mantuviésemos la lengua castellana desde el arranque, nosotros diríamos, pues ahora... En esta guisa, en vez de en esta manera. Yo quiero decir una cosa que es interesante en relación a mirar a la lengua como un sistema de signos, como es la moda. La moda es un sistema de signos. De la misma manera, es un código que a todos más o menos tenemos cierta convencionalidad para entenderlo. ¿Ustedes vieron que la moda genderless es lo que en este momento representa el protagonismo de los diseñadores más jóvenes, con el oversize, con esta moda sin género, con esta moda que intenta mostrar esta fluidez de que el género no es algo masculino o femenino? Esta idea es la E que nosotros vemos en el lenguaje inclusivo. Si lo miramos desde afuera de la lengua, esto lo vamos a entender. Imagínate como lo último, nadie te va a obligar a ponerte una prenda que no te gusta, nadie te va a obligar a ponerte pantalones si te gusta usar pollera, ni viceversa. Pero imagínate lo contrario, imagínate esto, imagínate si te prohibieran usar pantalón en vez de pollera, ¿no sería un retroceso? El tema de la prohibición es complicado y me parece que lo pone todavía más vivo, ¿no? El lenguaje inclusivo. Me parece que genera el efecto contrario. Y pienso, ¿cuál sería la punidad al que lo utiliza en un acto oficial o en una escuela? Que se baja ese acto, no queda constancia, lo modifican. Me parece que la ley en ese sentido tiene todavía mucho por andar.